Estás con un grupo, y eres de una forma. Hablas más. Te sueltas. Te sientes cómodo. Después estás con otras personas, y cambias. Hablas menos. Piensas más. Te mides. Y no lo haces a propósito. Simplemente pasa. Como si algo en ti se ajustara solo, dependiendo de quién tienes enfrente. Y al principio no molesta. Parece normal. Pero en algún momento, empiezas a notarlo. Demasiado. Empiezas a darte cuenta de que no eres igual en ningún lugar. Y ahí aparece la duda, ¿cuál de todos soy yo? Porque no sientes que estés mintiendo, pero tampoco sientes que seas completamente tú. Y tal vez lo más incómodo, es que cuando estás solo, tampoco tienes una respuesta clara. No pasa solo una vez. No es que cambies en una situación específica. Pasa todo el tiempo. En cosas pequeñas. Por ejemplo, cuando estás con ciertos amigos, te sale hablar más. Te ríes más fácil. Dices cosas sin pensar tanto. Te sientes más suelto. Y en ese momento, se siente natural. Como si esa versión fuera tú. Pero después cambias de lugar. De personas. Y algo en ti se ajusta. Sin que lo decidas. Empiezas a medir más lo que dices. Piensas antes de hablar. Te callas cosas que antes habrías dicho. Y también parece natural. No sientes que estés actuando. Solo, eres distinto. Y eso empieza a repetirse. En la escuela. En casa. Con amigos. Con gente nueva. Como si cada espacio sacara una versión diferente de ti. Y ninguna se siente completamente falsa. Pero tampoco completamente real. Y ahí empieza la incomodidad. Porque no es solo cambiar un poco. Es cambiar lo suficiente. Como para notarlo. Como para darte cuenta. De que no eres igual en todos lados. Y eso te deja pensando. No en el momento. Después. Cuando recuerdas cómo actuaste. Lo que dijiste. Lo que no dijiste. Y empiezas a comparar. Cómo fuiste en un lugar, y cómo fuiste en otro. Y no encaja. No coincide, no hay una línea clara. También pasa cuando estás solo. Ahí no tienes que adaptarte a nadie. No hay que encajar. No hay que responder. Y aún así, no aparece una versión clara. No dices, ah, este soy yo. Al contrario. Hay una especie de vacío. Como si faltara algo. Como si esa versión real no estuviera tan definida como pensabas. Y eso confunde. Porque estás acostumbrado a reaccionar. Según con quién estás. Adaptarte. Ajustarte. A moverte según el ambiente. Pero cuando ese ambiente no está, no sabes muy bien qué queda. Y eso genera una duda rara. No es inseguridad directa. No es miedo claro. Es algo más silencioso. Como una sensación de no terminar de tener un lugar fijo dentro de ti. Como si siempre estuvieras. Un poco en construcción. Un poco cambiando. Un poco ajustándote. Y al principio eso no importa tanto. Porque encajar se siente bien. Ser aceptado se siente bien. Poder adaptarte te ayuda. Te evita problemas. Te hace parte. Te mantiene dentro. Pero poco a poco, empiezas a notar el costo. Empiezas a sentir que algo no está del todo firme. Que no hay una base clara. Que dependiendo de dónde estés, puedes ser alguien distinto. Y eso empieza a incomodar más de lo que parece. Porque no es solo adaptarte. Es no saber.
¿Cuál de todas esas versiones se acerca más a quien eres de verdad? Y cuando esa pregunta aparece, ya no es tan fácil ignorarla. Porque no tiene una respuesta inmediata. No puedes elegir una versión y descartar las otras. Todas son tuyas. Pero ninguna se siente completa. Y tal vez por eso, esa sensación empieza a quedarse más tiempo. No solo en situaciones sociales, sino también cuando piensas en ti. En quién eres. En cómo te ves. En cómo te muestras. Como si algo todavía no estuviera del todo claro. Como si todavía no supieras desde dónde realmente estás siendo tú. Y cuando eso empieza a repetirse, ya no es solo una adaptación normal. Empieza a sentirse como una duda más profunda de lo que imaginabas al principio. Y tal vez lo más importante de todo esto es que no empezó como un problema. Empezó como algo que funcionaba. Porque adaptarte te ayudaba. Te hacía encajar. Te evitaba momentos incómodos. Te acercaba a los demás. Te permitía estar dentro. Y eso, al principio, se siente bien. Sentirte parte. Sentirte incluido. Sentir que no estás fuera. Entonces empiezas a hacer pequeños ajustes. Casi sin darte cuenta. Cambias la forma en la que hablas. El tipo de cosas que dices. Lo que muestras y lo que guardas. No porque alguien te obligue, sino porque percibes. Notas que encaja y que no, que hace que los demás se acerquen y que hace que se alejen. Y poco a poco, empiezas a moverte en función de eso. A ajustar tu forma de ser. Según el lugar. Según las personas. Según el ambiente. Y eso se vuelve automático. No lo piensas. No lo decides. Simplemente pasa. Como si hubiera una parte de ti que siempre está leyendo el entorno y adaptándose. Y durante mucho tiempo, eso parece suficiente. Porque te permite estar. Relacionarte. Formar parte. Evitar sentirte fuera. Pero hay algo que empieza a cambiar. Muy lentamente. Casi imperceptible al principio. Porque cuanto más te adaptas, menos te preguntas. ¿Qué es realmente tuyo? ¿Qué dirías si no estuvieras pensando en encajar? ¿Cómo actuarías si no estuvieras midiendo la reacción de los demás? ¿Qué elegirías si no estuvieras ajustándote todo el tiempo? Y esa pregunta no aparece de golpe. Aparece en pequeños momentos. Cuando dudas antes de hablar. Cuando te callas algo que querías decir. Cuando haces algo que en realidad no te nace tanto. Y no parece grave. Es solo un pequeño ajuste. Pero se repite. Una y otra vez. En distintas situaciones. Con distintas personas. Y con el tiempo, empieza a formar algo. Una forma de estar en la que casi siempre estás reaccionando, pero no siempre eligiendo. Como si una parte de ti estuviera constantemente pendiente de afuera y menos conectada con adentro. Y eso no se siente de inmediato. No es incómodo desde el principio. Porque adaptarte funciona. Te mantiene dentro. Te evita conflictos. Te hace sentir parte de algo. Pero hay un momento en el que eso empieza a tener un costo. Un costo silencioso. Difícil de notar. Porque no pierdes algo evidente. No es que dejes de ser tú completamente. Es algo más sutil. Como si poco a poco te fueras alejando de una versión más propia. No de forma drástica, sino en pequeños detalles. En decisiones mínimas. En cosas que no dices. En formas de reaccionar que no eliges del todo.
Y eso empieza a generar una sensación extraña. No es que estés actuando, pero tampoco sientes que estás siendo completamente tú. Es como estar en el medio, entre adaptarte y expresarte. Y esa zona intermedia es la que empieza a incomodar. Porque ya no se trata solo de encajar. Se trata de preguntarte: ¿qué parte de todo eso es realmente tuya? Y esa pregunta no es fácil. Porque no hay una respuesta clara, no hay una versión pura que puedas encontrar de inmediato. Porque llevas tiempo funcionando de esta manera, ajustándote, adaptándote, moviéndote según el entorno. Y eso hace que todo se mezcle, que no sea tan fácil distinguir qué viene de ti y qué viene de los demás. Y tal vez por eso, esa sensación no desaparece. Porque no es solo una duda puntual. Es algo que tiene que ver con cómo has aprendido a estar en el mundo. Y cuando empiezas a ver eso, aunque sea un poco, empieza a hacerse más evidente. No solo que cambias, sino cómo cambias. Cuando te ajustas. Cuando te frenas. Cuando te adaptas sin darte cuenta. Y ahí, esa sensación deja de ser solo confusión. Empieza a sentirse como algo que se repite. Como un patrón. Algo que aparece una y otra vez, aunque no lo estés buscando. Y cuando empiezas a notar todo esto, te das cuenta de que no pasa solo en momentos grandes. Está en cosas pequeñas. En situaciones que se repiten todos los días. Por ejemplo, cuando entras a un lugar donde hay gente que no conoces tanto. Antes de decir algo, ya estás midiendo. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Cuánto mostrar? Y ni siquiera lo piensas. Tu cuerpo ya sabe. Tu forma de hablar cambia un poco. Tu postura también. Tu forma de reaccionar se ajusta. Y en ese momento, parece natural. Como si simplemente estuvieras siendo tú. Pero después cambias de contexto. Estás con otras personas, y otra versión aparece. Más suelta. Más espontánea. Más directa. Y tampoco parece falsa. También se siente real. Y eso se repite. Una y otra vez. Dependiendo de dónde estás. ¿Con quién estás? ¿Cómo es el ambiente? También pasa en cosas más simples. Como elegir qué decir. Cuando alguien te pregunta algo personal. Hay respuestas que sí darías. A ciertas personas. Y otras que no. No porque no quieras compartir. Sino porque algo en ti decide. Hasta dónde mostrar. Y ese límite cambia. No es fijo. Se mueve. Depende de quién tienes enfrente. Y lo haces rápido. Sin darte cuenta, también sucede cuando quieres hacer algo. Decir algo que realmente piensas. Actuar de una forma más directa. Pero justo antes, algo te frena. Una pequeña duda. No es clara. No es una voz fuerte. Es algo más sutil. Como una sensación de, mejor no. Y te ajustas. Cambias la forma. Suavizas lo que ibas a decir. O simplemente no lo dices. Y eso pasa una vez. Después otra. Después otra. Y sin darte cuenta, empiezas a hacerlo siempre. No en momentos grandes. En detalles. En pequeñas decisiones. Que no parecen importantes. Pero se acumulan. Se repiten. Se vuelven parte de cómo reaccionas, como si siempre hubiera un filtro. Algo que ajusta antes de que actúes. Algo que adapta antes de que muestres. Y eso no te detiene completamente. Sigues hablando.
Sigues estando. Sigues participando. Pero no del todo. Siempre hay una parte de ti que se queda un poco atrás, que no termina de salir. Y con el tiempo, eso empieza a sentirse. No como algo dramático, sino como una sensación constante. Como si nunca estuvieras completamente dentro de lo que haces. Como si siempre hubiera una pequeña distancia entre lo que eres y lo que muestras. Y lo más extraño es que nadie lo nota. Desde afuera, todo parece normal. Te ven. Te escuchan. Interactúan contigo. No hay nada evidente. Pero por dentro, tú sí lo sientes. Sientes que en cada lugar eres un poco distinto. Que en cada grupo te ajustas un poco más. Y que no hay un punto en el que te sientas completamente igual. Y eso empieza a generar una pregunta. No de forma directa. No como algo que te dices todo el tiempo. Pero aparece. En momentos específicos. Cuando recuerdas cómo actuaste en distintos lugares. Cuando comparas versiones de ti. Cuando notas que no hay una línea clara. Y esa pregunta es simple, pero incómoda. ¿Hay una versión mía que sea la real? Porque si en cada lugar eres distinto, ¿cuál de todos eres tú? Y esa duda ya no es algo puntual. Empieza a repetirse. A aparecer en más momentos. A quedarse un poco más. Y cuando eso pasa, ya no se siente solo como adaptación. Empieza a sentirse como algo más profundo. Algo que no tiene que ver solo con los demás, sino contigo. Hay algo que empieza a incomodar más de lo normal. No es solo cambiar. Eso siempre pasó. Es darte cuenta. Darte cuenta de que no es algo puntual. De que no depende solo del lugar. De que lo haces incluso cuando no lo necesitas. Como si tu forma de estar con los demás ya viniera con ese ajuste incluido. Automático. Sin preguntarte. Y ahí es donde algo no termina de cerrar. Porque no es que no tengas personalidad. No es que no sepas pensar. No es que no tengas opiniones. Las tienes. Pero no siempre aparecen igual. No siempre salen completas. No siempre se sienten firmes. Como si antes de mostrarse, tuvieran que pasar por un filtro. Un filtro que no ves, pero que siempre está. Y ese filtro no está ahí por casualidad. Se fue formando. Poco a poco. En momentos en los que entendiste algo sin darte cuenta. Que ser demasiado directo podía incomodar. Que decir lo que piensas podía alejar. Que mostrarte tal cual no siempre era seguro. Y entonces aprendiste otra forma. No dejar de ser, sino ajustar. Moldearte un poco. Lo suficiente como para encajar. Lo suficiente como para no quedar fuera. Y eso funcionó. Te permitió estar. Te permitió moverte. Te permitió no sentirte completamente solo. Pero ese mismo ajuste es el que ahora empieza a confundirte. Porque ya no sabes dónde termina esa adaptación y dónde empiezas tú. Ya no es tan fácil distinguir qué parte de lo que haces es elección y qué parte es reacción. Porque todo pasa muy rápido. Antes de hablar, ya te ajustaste. Antes de actuar, ya te mediste. Antes de mostrarte, ya filtraste. Y eso deja una sensación rara. No es falsedad. No sientes que estés mintiendo. Pero tampoco sientes que estés siendo completo. Es como si siempre hubiera una versión. Un poco reducida. Un poco editada. Un poco más fácil de encajar. Y con el tiempo, eso pesa. No porque alguien te lo diga.
No porque algo externo lo señale, sino porque tú lo empiezas a notar. Empiezas a sentir que algo falta, que algo no termina de salir, que hay partes de ti que casi nunca aparecen del todo. Y no es porque no existan, es porque no les das espacio, porque el ajuste viene antes. Siempre. Y eso crea una duda más profunda. No sobre lo que haces, sino sobre quién eres dentro de todo eso. Porque si siempre te adaptas, ¿cómo sabes cómo eres sin adaptarte? Si siempre te ajustas, ¿cómo sabes qué parte es realmente tuya? Y esa pregunta no tiene una respuesta inmediata. No aparece de golpe. No se resuelve pensando más. Se queda ahí. Como una sensación. Como algo que todavía no está claro. Y tal vez por eso incomoda tanto. Porque no se trata de cambiar todo. No se trata de dejar de adaptarte. Se trata de algo más difícil de ver, que te acostumbraste tanto a encajar, que casi nunca te das el espacio. De simplemente ser. Sin ajustar nada primero. Y cuando eso empieza a hacerse visible, aunque sea un poco, ya no es tan fácil volver a lo de antes. Porque ahora sabes. No con palabras claras. Pero lo sabes, que hay una diferencia. Entre adaptarte para estar, y desaparecer un poco. Para encajar mejor. Y esa diferencia, es la que empieza a doler. No es que tengas que dejar de adaptarte. Eso no funciona así. No puedes simplemente decidir. A partir de ahora voy a ser yo mismo en todo. Porque no es tan claro. No hay una versión lista, definida, esperando aparecer. Lo que sientes, no es falta de identidad. Es que todavía se está formando. Y eso es distinto. Porque no estás perdiendo algo. Estás en el proceso de descubrirlo. Solo que lo haces en medio de todo. En medio de personas, de grupos, de situaciones. Que constantemente influyen en cómo te muestras. Y eso confunde. Hace que parezca que no hay nada firme. Que todo cambia demasiado. Pero tal vez no es que cambies tanto, tal vez es que todavía no te diste el tiempo suficiente. Para notar qué partes se repiten. Qué partes vuelven. Qué partes, incluso adaptándose, siguen siendo tuyas. Porque hay cosas que no cambian tanto como crees. Formas de pensar. Formas de sentir. Reacciones que aparecen una y otra vez. Solo que están mezcladas. Con todo lo demás. Y por eso no las ves con claridad. Y no necesitas resolver eso hoy. No necesitas decidir quién eres ahora mismo. No necesitas dejar de adaptarte. Para encontrar una versión real. Tal vez es algo más simple, empezar a notar. Notar cuando te estás ajustando de más. Cuando te estás callando algo que sí dirías. Cuando estás cambiando, sin saber por qué. No para corregirte. No para exigirte. Solo para verlo. Porque antes ni siquiera lo notabas. Pasaba automático. Ahora ya no tanto. Ahora hay momentos en los que te das cuenta. Y eso cambia algo. Pequeño. Pero importante. Porque deja de ser invisible. Y cuando algo deja de ser invisible, empieza a tener espacio. Y tal vez eso es lo único que necesitas por ahora. No una respuesta. No una definición. Sino un poco más de espacio. Para verte sin tanto ajuste, sin tanto filtro. Sin tener que encajar todo el tiempo. Porque lo que estás sintiendo, no es que no seas tú. Es que estás demasiado acostumbrado a adaptarte antes de aparecer. Y eso no se rompe de golpe. Se va soltando. En momentos pequeños. En cosas simples. En decisiones donde eliges.
No ajustarte tanto. Y tal vez al principio no se siente claro. Tal vez no sabes exactamente cómo sería ser tú. Pero poco a poco, algo empieza a aparecer. No como una versión perfecta, sino como algo más propio, más estable, más reconocible. No porque deje de cambiar, sino porque ya no desaparece tanto. Y ahí, sin darte cuenta, empiezas a sentir algo distinto. No una respuesta definitiva, pero sí algo más cercano a esto, que no necesitas ser igual en todos lados, para empezar a ser tú.